Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, fieles a nuestra cita de cada sábado, aquí estamos en nuestro canal de Incubadoras Caseras. El sábado anterior empezábamos aquí un seguimiento de incubación a media docena de huevos de perdiz, 6 huevos de perdigón, como lo conocemos aquí, o perdiz roja. Muchos de vosotros pues nos comentabais que os hubiese gustado que hubiéramos tenido más huevos de perdiz para hacer la incubación, para sacar más datos, y está claro que sí, pero han sido unos huevos que nos han dejado incubar y esta persona pues tampoco tenía más. Nos hemos conformado con 6 por una sencilla razón, porque nos sirve para nuestro propósito. Ya sé que para hablar de porcentajes pues, con más huevos pues podríamos sacar mejores conclusiones, pero recordad que en la última incubación que hicimos en nuestra incubadora, en esta misma incubadora casera, metíamos huevos de faisán de una pareja problemática y fue catastrófico el resultado. Con eso lo que quiero demostrar en esta incubación con huevos de perdiz, que en este caso pues esta pareja reproductora es muy buena y saca muchos pollitos, tiene un alto porcentaje de fecundidad sus huevos. Entonces quiero que veáis, con una misma incubadora funcionando supuestamente bien en las dos incubaciones, lo importante, la importancia de la calidad de huevos. De ahí va a depender pues que sea un éxito la incubación o sea un desastre. Y ya ni te cuento, no solo hay que tener en cuenta los reproductores, alimentación, cuidados, que no tengan enfermedades, en fin, un montón de cosas que se refiere a los reproductores. Pero es que también después, una vez que los reproductores hayan estado bien cuidados y hayan puesto los huevos que después más adelante vayamos a incubar, durante el proceso de recogida hasta que vayamos a meterlos en la incubadora, también hay otro proceso, hay otras cositas que seguir para intentar mantener después un alto porcentaje de nacimiento. Quiero que tengas claro, lo digo muchas veces y lo seguiré repitiendo, que la incubadora por supuesto tiene mucha culpa o tiene mucha parte del éxito o el fracaso en las incubaciones, pero que hay otra parte importante, no voy a decir que a lo mejor en un 50%, pero por ahí, que depende de nosotros, de cómo tratemos a los reproductores y después los huevos que vayamos a meter en la incubadora. De todo esto ya tenemos muchos vídeos en nuestro canal. Siempre os digo, ya sé que tenemos muchos vídeos ya, pero que, claro, lo que no quiero hacer es repetir cosas que ya están grabadas en otros vídeos. Algunas veces lo hacemos porque muchos de vosotros nos los pedís y nos hacéis una y otra vez preguntas sobre lo mismo. Pero ya digo que de esto tenemos ya vídeos, de humedad relativa, de temperatura, de un montón de cosas, porque ya llevamos 3 años y algo más, y poco a poco vamos acumulando muchas experiencias y mucha teoría que es muy importante dentro de esto de la incubación. Por eso te digo que la incubación de hoy, aparte de que estemos pendientes de ver el resultado, es muy importante para demostrarte, para que puedas ver la importancia que tiene todo el proceso de incubación, pero desde que empiezan los reproductores a poner, desde antes, cómo empecemos a tratarlos, hasta después los huevos antes de meterlos en nuestra incubadora. Y ya digo que muchas de las cosas que contamos aquí en este canal no solo son relacionadas con incubadora casera. Cualquier incubadora que tú compres en cualquier establecimiento, ya sea más buena, más mala, más barata, más cara, de más capacidad, de menos, todas estas cosas, muchas de las cosas que contamos también hay que tenerlas en cuenta a la hora de incubar en dichos aparatos. Por eso vamos a comenzar hoy ya este seguimiento que estamos haciendo a estos huevos de perdiz, perdiz roja o perdigón, y ya estamos casi en el final. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, ahí tenemos el sonido de nuestra incubadora en pleno funcionamiento. Evidentemente tenemos la puerta abierta para coger más detalles, para que no se refleje en la luz en el cristal, que podíamos hacerlo perfectamente desde fuera, pero hemos preferido hacerlo así. Y bueno, en este seguimiento de incubación que estamos haciendo a esta media docena de huevos de perdices, pues estamos ya casi en la recta final. Hemos bajado los huevos de la bandeja de volteo, la hemos quitado, ya lo pudisteis ver cómo iniciamos
la incubación de estos 6 huevos de perdiz roja en el primer vídeo. Y bueno, la incubación se ha desarrollado con total normalidad, ha ido todo muy bien dentro de los parámetros habituales, y en este caso lo que hemos hecho ya es le he bajado medio grado la temperatura y le he aumentado la humedad relativa en torno al 10%. Con esos parámetros vamos ya a encaminarnos a la recta final de la incubación de estos 6 huevos de perdiz roja y vamos a ver lo que ocurre. La incubación pues se ha desarrollado aparentemente con total normalidad. De los volteos no hemos tenido que preocuparnos porque como sabéis, las bandejas son de motores lentos, de volteo lento, y bueno, las hemos quitado para poder maniobrar mejor, para andar mejor en la incubadora, y como veis le hemos añadido más vasos para obtener la humedad relativa que necesitamos. Evidentemente yo por eso soy partidario de tener pues termómetro, higrómetro dentro siempre, para cada vez que puedo. Bueno, voy a darle una vuelta a la incubadora y la miro. Después a las 6 o 7 horas cuando llego del trabajo voy, le doy una vuelta y la miro. Yo, aunque sea la incubadora automática, siempre me gusta darle un repaso para estar seguro de que todo está bien, de que no le falta agua en los recipientes, que todo vaya según lo previsto. Eso sí, tenemos la ventaja de que al ser automática pues nos permite cierta libertad si por cualquier razón, cualquier motivo tenemos que salir el fin de semana por cuestión de trabajo, por ocio y demás, y tenemos que ausentarnos unos días fuera, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene, pero que sea automática no significa que tú, estando en tu casa o en el lugar donde la tienes, te olvides completamente de la incubación. Tampoco se trata de eso, ¿vale? Por lo menos es lo que yo pienso. Pues nada, ahí están los 6 huevos, ya no los volteamos más tampoco, que no sé si lo he dicho, ya los dejamos tal como están. Si acaso cuando estemos en el día 23 ya, pues le pondré una base de papel de cocina o algo para que los pollitos tengan agarre en esta superficie, ¿no?, que es resbaladiza, para que les sea lo más fácil posible dar esos primeros pasos de vida, ¿no? Pero eso será, ya digo, cuando estemos en el día 23 aproximadamente. Los huevos de perdiz salen sobre los 24 días, se pueden adelantar o se pueden retrasar un poquito dependiendo de cómo haya ido la incubación, ¿no? Sobre todo la temperatura a la que hayamos incubado los huevos. Si es un poquito más alta, pues posiblemente sea los 23, si ha sido un poquito más baja, posiblemente 24 o 25 días. Pero hay que ceñirnos a la temperatura ideal recomendada. Y tan solo decirte ya para finalizar este vídeo que los huevos de perdices, esta especie se incuba prácticamente igual que los huevos de gallina, los mismos parámetros, ¿vale? Solo que a mí me gusta incubarla con un poquito menos de humedad relativa si cabe, ¿vale? Incluso en algunas incubadoras caseras recomiendan, en algunas incubadoras industriales, perdón, recomiendan en las instrucciones que los huevos de gallina se incuben al 50% de humedad relativa. A mí me gusta incubarla al 55-60% de humedad relativa. Y estos huevos, como te digo, los estoy incubando con un poquito menos de humedad, en torno al 50-55% de humedad relativa. Pues nada, esto es todo. Esperemos un par de días o 3, grabamos vídeos y vemos si podemos conseguir estar en directo para ser presentes, testigos del nacimiento de estos polluelos de perdiz roja. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Otro pasito más en este seguimiento de incubación a estos huevos de perdiz. El vídeo del miércoles pasado y este lo estamos grabando en el interior porque aquí en Marchena tenemos mucho frío y un tiempo muy cambiante con mucha lluvia. Entonces, con los desenfoques y la mala calidad de imagen se nos ha hecho casi imposible grabar fuera como siempre. Por eso estos 2 últimos vídeos han sido en el interior. Está aquí el frío, es tiempo y por supuesto de una forma o de otra nosotros intentamos, fieles a nuestra cita, estar los miércoles y los sábados en nuestro canal de incubadoras caseras. Por hoy pues poco más que contarte. Hemos tenido muy poco tiempo en este seguimiento.
hemos tenido, pues entre trabajo, familia y cosas que, como sabéis, se van presentando, pues hemos podido sacar a duras penas este seguimiento y aquí estamos para mostraroslo. En este vídeo de hoy, pues la incubación está a punto de terminar y el próximo sábado, en el próximo vídeo, veremos el desenlace y comentaremos por aquí pues cositas que se han ido produciendo durante los 24 días de incubación que dura esta especie. Siempre dándoos las gracias por estar aquí, estar en nuestro canal de incubadoras caseras y dándoos las gracias porque somos ya más de 25.000 suscriptores en este nuestro canal de incubadoras caseras. Animarte a que te suscribas si no lo has hecho antes a este nuestro canal y por supuesto también animarte a que le eches un vistazo a nuestro canal secundario que aquí arriba lo tienes, hecho en casa, donde siempre lo utilizamos como blog, como adelanto de cositas que podemos hacer o que tenemos pensado hacer aquí en este nuestro canal. Repito, muchas gracias a todos.